Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Emanuel Goss, bienvenido a nuestro canal de bienestar. Si has dado clic en este video seguramente es porque buscas comprender y conocer el tarot. Y para esto me gustaría primero contarte que el tarot es un sistema simbólico de interpretación por medio de las imágenes. Así que los símbolos involucrados en las imágenes, sus personajes y por supuesto el elemento y el número nos van a determinar cierta característica específica de nuestra vida. Son como pequeñas fotografías que nos van a ir marcando aspectos internos y también algunos externos de nuestra experiencia humana y que buscan ayudarnos para mirarnos a través de esos espejos y comprender aspectos de nosotros que no hemos identificado, que no tenemos tan claro. Es una herramienta de autoconocimiento terapéutica y que te puede ayudar mucho para comprender cómo llevar mejor tus días, cómo comprender mejor tus procesos internos, emocionales y espirituales. Y en este video, pues de una forma muy resumida, te voy a contar el significado de cada una de las cartas, que son 78. Te voy a explicar por qué son 5 grandes grupos de esta gran estructura de que es el tarot. Y claramente te comento que estos significados son, digamos, un comienzo para que tú vayas descubriendo realmente para ti qué significa cada una de las cartas, que no lo tomes como algo inamovible o determinado, sino que solamente te voy a dar esas palabras clave de los significados que te van a ayudar a comprender la energía natural de cada una de las 78 cartas y que tú puedes explorar, informarte más, tanto en los cursos que yo tengo como en algunos libros que van enseñando un poco más a profundidad, y que esto es un arte que nunca se termina de aprender, así que con paciencia vamos a dar inicio entonces a la explicación, y para eso voy a poner la cámara sobre la mesa para que vayas viendo las cartas junto conmigo. Y bueno, pues vamos a conocer las 78 cartas. Muy bien, pues ya estoy de este lado contigo para ver las cartas desde esta visión. Desde arriba de la mesa las vas a poder apreciar muy bien. Las 78 cartas, es decir que en total aquí tenemos 78 cartas. Y estos 5 grupos principales son los arcanos mayores, que son los que están aquí arriba, que aluden a los triunfos. Bueno, también se pueden llamar triunfos directamente, y que apuntan a una lección universal más trascendental, basada en las leyes cósmicas y colectivas. También nos hablan del viaje del héroe o el viaje del loco, que parte del número 0 al número 21, y es ahí donde toda historia comienza, como lo podemos ver en las películas o en las historias, que emprendemos un viaje y que a lo largo de ese viaje se va desarrollando una historia, y que por supuesto termina con el famoso término final feliz de toda película. Entonces ese viaje lo vamos a ver aquí en los 22 arcanos mayores, y que aludan a términos generales o contextos significativos para la persona que hace la pregunta, de una forma más trascendental, más compleja, en un momento más importante de nuestra vida. Son esas respuestas que nos dicen que son momentos importantes que tenemos que considerar. Los arcanos mayores pueden definirse también como modelos y arquetipos de los niveles humanos de conciencia y de desarrollo. Representan el progreso en nuestro camino vital y señalan nuestros temas y tareas centrales de vida. De este lado tenemos los 4 grupos que nos hablan de los 4 elementos. Tenemos aquí el elemento fuego, que nos va a hablar de tu energía, tu pasión y tus proyectos. Tenemos acá las espadas, que nos van a hablar de tu mente, de tus dudas, ¿no? Toda la comunicación y el elemento aire. Acá nos va a hablar las copas del elemento agua, que tiene que ver con tus relaciones, con tus sentimientos y con la parte emocional de tu vida. Y acá tenemos los oros, que nos van a hablar de tu patrimonio, tus recursos y el trabajo con el elemento tierra, caracterizado por el elemento tierra. Entonces ya comprendemos por qué se dividen estos 5 grandes grupos, y ahora sí vamos a ver entonces el significado de cada una de las cartas. Tenemos la carta número 0, que es donde comienza el viaje con los arcanos mayores. Nos va a hablar claramente del viaje, la aventura, el espíritu libre, las oportunidades, un gran potencial y un salto de fe. Tenemos la carta número 1, que esta nos va a hablar del mago. Toda la fuerza de voluntad, la sinergia, la iniciativa, tomar acción y hacer creación de todo eso que queremos hacer.
Tenemos la carta número 2, que es la suma sacerdotisa, y ella nos va a hablar de la intuición, del poder interior, que ella todo lo sabe, es una persona sabia, con la mente subconsciente a flor de piel, y también maneja la sabiduría divina. Tenemos ahora la carta de la emperatriz, y la emperatriz nos va a hablar de la maternidad, es el arquetipo por excelencia de la madre, y nos va a hablar de la nutrición, la feminidad, la belleza, la fertilidad y la creatividad. Ahora vamos a ver la carta número 4, que habla del emperador. Ese es el arquetipo del padre, que a su vez representa el liderazgo, la protección, la paternidad, la estabilidad, la organización, y es esa fuente de guía. Vamos a conocer ahora la carta número 5, que nos va a hablar del hierofante. Él es el maestro espiritual, es el que tiene toda la sabiduría de comunicarla. Nos habla de la educación, el sistema de creencias, puede hablarnos de la religión, y es ese gran mentor. Tenemos ahora la carta número 6, que es la de los amantes, y esta carta nos va a hablar de las relaciones, de una energía sexual, también de la toma de decisiones, es decir, de las elecciones, la coordinación y la famosa llama gemela. La carta número 7, el carro, nos va a hablar de un viaje, de movimiento, de compromiso, también de ese momento de logro, asimismo de la disciplina, tener un objetivo y ser ambiciosos. La carta número 8 nos va a hablar de la fuerza, de esa confianza interna, del poder, de la fuerza interior, del coraje, también de la capacidad de aguante y ser audaz. El número 9, caracterizado por el ermitaño, que nos va a hablar de la introspección, de la soledad, del retiro, de tomar conciencia, de la contemplación y del alejamiento. La carta número 10, la rueda de la fortuna, nos va a hablar de la buena suerte, del cíclico flujo de la vida, ¿no? Todos esos momentos que comienzan y terminan. Nos va a hablar del flujo, del karma, del cambio, del destino y del misterio. Tenemos la carta número 11 con el título La justicia, que esta nos va a hablar del equilibrio, de las consecuencias, de la verdad, de la ley, de la imparcialidad. Tenemos la carta número 12 con el nombre del colgado. El colgado nos va a hablar de un cambio de perspectiva, nos va a hablar de pausar para reflexionar, nos va a invitar a reevaluar y hacer un cambio de planes. El número 13, la muerte, nos habla de los finales, de cambios repentinos, de la transformación, del desapego y de dejar ir, de la renovación. Tenemos la carta número 14 con la templanza, y la templanza nos va a hablar del equilibrio, de la moderación, de la paciencia, de la armonía, de encontrar un propósito y el justo medido en ambas partes. La carta número 15, el diablo. El diablo nos va a hablar de la sombra de nuestra vida, nos va a hablar de las tentaciones, de lo atractivo, un poco del materialismo y las adicciones, también de influencias negativas y de ataduras. La carta número 16, que está representada por la torre, nos va a hablar de una situación aparentemente de peligro, un cambio repentino, la destrucción de nuestras creencias principalmente, un colapso mental, una etapa de crisis y a su vez de renovación. La carta número 17 con la estrella nos va a hablar de la inspiración, de las oportunidades, también de la esperanza y de la espiritualidad, de tener fe y de hacer un crecimiento personal. La carta número 18 con la luna nos habla de la ilusión, del engaño, del subconsciente, de la información retenida, de nuestros miedos y también a su vez de los ciclos que ya marca la luna. La carta número 19 con el sol nos va a hablar de la felicidad, de la vitalidad, del cumplimiento de un nuevo día, del éxito y de la abundancia de mostrarnos como somos.
La número 20 con el juicio nos va a hablar del despertar, del renacimiento, de tomar la decisión de nuestra propia superación personal y de una oportunidad importante que se nos presenta. Y por último tenemos la carta del mundo, que es donde terminan los arcanos mayores, y esta nos va a hablar de la conclusión, del cumplimiento, de un cierre de ciclos completados, también de nuestros logros y obviamente de una situación de armonía. Hago una pausa comercial para contarte acerca de mi trabajo. He fusionado la psicoterapia y el tarot consciente. Como resultado, mi propuesta de acompañamiento para mejorar tus relaciones personales. Todo comienza en ti. Consultas y cursos en mi sitio web emanuelvos.com. Antes de comenzar con los arcanos menores, te voy a dar palabras clave por cada uno de los números, porque vas a notar enseguida que los 4 elementos están representados por el número 1 al 10, es decir, por el as al 10, para que tú tengas esta información de los números y va a ser mucho más sencillo que puedas recordar el significado de cada uno. Bueno, primero tenemos que el número 1 nos va a hablar del origen, del potencial, de los nuevos comienzos, ideas nuevas. El número 2 nos va a hablar de la dualidad, del encuentro con el otro, de la división, de lo polar. El 3 nos va a hablar del nacimiento, la creatividad y la expansión. El 4 nos va a hablar de la estabilidad, la estructura y los cimientos. El 5 nos va a hablar de los desafíos, de los bloqueos y las recaídas. El 6 nos va a hablar de un movimiento, a su vez de la paz y del progreso. El número 7 nos va a hablar de momentos afortunados, también nos va a hablar de algún misterio o algo por resolver. El número 8 nos va a hablar de el progreso continuo, de los resultados y de la experiencia. El número 9 nos va a hablar del cumplimiento de un deseo, de los arreglos finales que hay que ir haciendo para cerrar con la secuencia y también del cumplimiento, porque es el número 9. El número 10 nos va a hablar de la culminación, del cierre, de a su vez cómo termina, comienza algo, del final y de las conclusiones finales. Vamos a ver que también cada uno de los elementos tiene 4 cartas de personajes y te voy a explicar de forma resumida qué significan los pajes, los caballeros, las reinas y los reyes. Los pajes siempre nos van a hablar de una energía juvenil, de alguien que ha descubierto algo. Los caballeros nos van a hablar de la energía adolescente, de alguien que ya está practicando ese elemento. Las reinas nos van a hablar de la energía de la mujer madura, que ella se encarga de cuidar el elemento. Y el rey nos va a hablar de la energía del hombre maduro, de una energía masculina, que se encarga de organizar y de repartir ese elemento. Voy a dar inicio a los 4 elementos, comenzando por los bastos. Ya sabemos que los 4 elementos nos van a hablar de aspectos cotidianos de nuestra vida, de aspectos mucho más prácticos, no tan trascendentales, pero sí importantes. Nos van a ayudar a matizar esos cuestionamientos del día a día. Muy bien, pues ahora vamos a comenzar entonces con los bastos. Después de esta breve introducción, vamos a ver que el as de bastos nos va a hablar del potencial, de la inspiración, de la voluntad, del crecimiento y de la energía masculina. El 2 de bastos nos va a hablar de las metas, del progreso, de la decisión, de explorar, de pensar por adelantado y de mirar nuevas posibilidades. El número 3 de bastos nos va a hablar de la claridad, de la comprensión, de la verdad, de la expansión, del progreso y de la previsión. El 4 de bastos nos va a hablar de la prosperidad, de la celebración, de un cumplimiento, de una festividad y de una reunión. El 5 de bastos nos va a hablar de un momento de desacuerdo, de oposición, de reto, cierta rivalidad y mala comunicación. El 6 de bastos nos va a hablar del progreso, de la confianza, de la seguridad, del reconocimiento, de la victoria, del orgullo y del triunfo. El 7 de bastos nos va a hablar de la perseverancia, del desafío, de estar a la defensa, de una sensación de coraje, también de cierta audacia y competición.
El número 8 nos va a hablar de el paso acelerado, de la organización de las cosas, el movimiento, un cambio drástico y de la acción inmediata. El 9 de bastos nos va a hablar de la esperanza, de la persistencia, la fortaleza, la resistencia, a su vez de la desconfianza y del agotamiento. El 10 de bastos nos va a hablar del sobreesfuerzo, de un trabajo duro, del estrés, del agotamiento y de la limitación. Vamos con nuestros primeros personajes de la corte y aquí te voy a hablar del paje de bastos, que nos va a hablar de una personalidad aventurera y juvenil. Él busca concentrarse con la fuerza en el placer del alma, de la explosión de la pasión y de la excitación. Es una persona con mucha iniciativa. Vamos a ver ahora el personaje del caballero de bastos, que él nos va a hablar de una energía explosiva y desenfrenada. Tiene mucho valor, tiende a atreverse a lo grande y busca resultados inmediatos. Tiene una acción e idealismo muy marcada. La reina de bastos nos va a hablar de un sentido maduro y desarrollado de la sensualidad y la sexualidad, a su vez de una personalidad carismática que atrae a las personas con una fuerza de voluntad muy marcada. Por último, el rey de bastos nos va a hablar de la personalidad pasional, de un gran empuje por hacer y por desarrollar proyectos. Él también se va a encargar de que se cumplan y va a tener una gran actitud de mando y va a ser una fuente de inspiración para las personas que la rodean. Tiene un carácter valeroso al que mueve, digamos que a la organización y a ejecutar las cosas. Ahora vamos a comenzar con las espadas y vamos a recordar que las espadas nos van a hablar siempre del elemento aire. El as de espadas en este caso nos va a hablar de la claridad, de las ideas, de la comunicación, de la verdad, de la objetividad, de ser lógicos y hasta cierto punto fríos. El 2 de espadas nos va a hablar de tomar una decisión, de un cruce de ideas, de estar confundidos, de tener cierto detenimiento mental por la llegada de varias opciones. El 3 de espadas nos va a hablar de tristeza, dolor, sentirnos decepcionados, una verdad que daña el corazón y la idea de traición. El 4 de espadas nos va a hablar de un descanso mental, a su vez de la meditación, de estar enfocados, de la relajación y de la renuncia mental. El 5 de espadas te habla del conflicto, de abuso de poder, de una batalla mal ganada, de la competición y del resentimiento. El 6 de espadas te va a hablar de la transición, de la transformación personal, también de un cambio mental importante, de la expansión y de la resiliencia. El 7 de espadas habla de traición, de una sensación de robo, de estar engañando o de hacer una mentira, de cosas que están en secreto, de un interés propio y de ideas que resultan mal. El 8 de espadas habla del aislamiento, de las ideas que aprisionan, del miedo a comunicar, una sensación de parálisis mental y de un pensamiento de inseguridad. El 9 de espadas nos habla de la preocupación, de esas pesadillas que surgen en la noche, de nuestros miedos, un cierto sufrimiento y exceso de pensamientos. El 10 de espadas nos va a hablar de la exageración, del elemento mental, del elemento aire, nos va a hablar de tocar fondo, de dramatizar las cosas, de cierta desesperación y de pedir ayuda, estar buscando recibir ayuda. Bueno, ahora vamos a ver entonces los personajes de las espadas. Y aquí vemos el paje de espadas, que nos va a hablar de esa actitud juvenil inteligente, una mentalidad de investigador, de esas personas que se detienen a leer las líneas chiquititas de los textos, con una actitud aventurera y que le encanta siempre estar expresándose y comunicándose. Vamos a ver ahora el caballero de espadas, que nos va a hablar de una acción decisiva. Son personas que no piensan mucho antes de hablar y que tienen mucho valor y capacidad, una habilidad mental muy marcada y un comportamiento un tanto impulsivo.
Vamos a ver que la reina de espadas nos habla mucho de el pensamiento con claridad, es la reina más analítica de todas y ella es la que siempre está observando, cuestionando todo y es porque pues es altamente inteligente. Saber lo que quieres y expresarlo de manera sintética, ella es la maestra de eso. El rey de espadas. El rey de espadas nos va a hablar de un gran intelecto, capacidad de análisis racional y también nos va a hablar de un pensamiento enfocado, teórico y una gran pasión por los libros. Ahora vamos a conocer a las copas y las copas recordemos que nos hablan del elemento agua que al mismo tiempo nos hablan de las emociones. El as de copas nos va a hablar de la compasión, de la creatividad, de una nueva relación y de un despertar emocional, de todo lo que tiene que ver con el amor. El 2 de copas nos va a hablar de una relación armoniosa, de la empatía, de la atracción, de valores compartidos y de la fusión. El 3 de copas nos va a hablar de las amistades, de la hermandad, de una buena compañía, de un soporte emocional y también de un equipo. El 4 de copas nos va a hablar de la contemplación, de la reevaluación, de cierto estancamiento, también del aburrimiento y del hastío, pero a su vez también puede llamar a un retiro espiritual. El 5 de copas nos va a hablar de la decepción, de cierto pesimismo, de la autocompasión, de un momento de pérdida, de aislamiento y de sentirse estancado. El 6 de copas habla de la inocencia, del niño interior, de la felicidad ingenua, cierta nostalgia, también de la simplicidad y de un momento o una situación de confort. El 7 de copas nos va a hablar de las opciones, también nos va a hablar de tener oportunidades, de aterrizar las ideas porque a su vez son ideas muy irrealistas y también nos puede hablar de las ilusiones. El 8 de copas nos habla del retiro, de un momento de escape, de un abandono emocional, de una nueva dirección y de caminos abiertos. El 9 de copas nos va a hablar de la alegría, de la apreciación, de un momento de bendición, de satisfacción, de logro y de orgullo. El 10 de copas nos va a hablar de la armonía, del amor en familia, de sentirnos en familia, acompañados, de un momento de conexión, felizmente como nunca antes y de una gran sensación de tranquilidad. Vamos con los personajes de las copas. El paje de copas es el soñador. Tiene una personalidad juvenil, con visiones psíquicas, le encanta la imaginación, observar lo más profundo, un gran sentido artístico, es muy amable y de mentalidad abierta. El caballero de copas nos habla de una personalidad poética, es el caballero de la seducción romántica, le gusta mucho estar siempre en contacto con personas y sus emociones son muy importantes para él porque tiene un carácter sensible y siempre trae, digamos, cierta como calidez emocional cuando nos acompaña este personaje. La reina de copas nos va a hablar de la empatía, de la capacidad de sentir y comprender las emociones propias y de los demás, también de una personalidad muy acogedora, muy empática, muy cariñosa y siempre va a hablar de la compasión y del autoconocimiento emocional. El rey de copas es el genio creativo, es muy visionario, tiene una maestría artística y de éxito que siempre se ve acompañada de sus emociones. También va a hacer la adaptación a los flujos naturales de la vida y es ese consejero, ese guía que te hace sentir muy bien siempre que pides un consejo. Sus respuestas son sumamente cálidas. Ahora vamos a conocer a los oros y recordemos que los oros nos van a hablar de lo tangible, de nuestros recursos, de nuestro trabajo y eso que recogemos después de nuestros esfuerzos. El as de oros nos va a hablar de la abundancia, de los regalos, de un momento de manifestación, de salir a crear, de algo tangible que se puede comprobar. El 2 de oros nos va a hablar del balance, del flujo, de la búsqueda del equilibrio, también del yin y del yang. Adaptabilidad de mantener dos cosas en equilibrio.
El 3 de oros nos va a hablar del trabajo, del aprendizaje, de un trabajo en equipo, las habilidades, las metas y los proyectos. El 4 de oros nos va a hablar de la estabilidad material, de una búsqueda de ahorro y a su vez de cierto apego a lo material, pero también de unas buenas inversiones y a veces un poco como el egoísmo se mantienen presentes en esta carta. El 5 de oros nos va a hablar del despojo, de un momento de pérdida financiera o económica, también de la inseguridad, de la dificultad, de la ansiedad y de una gran sensación de carencia. El 6 de oros nos va a hablar de la generosidad. Aquí está el dar y el recibir. También de la caridad, del equilibrio, de un acuerdo, de la donación y de la capacidad de compartir. El 7 de oros nos va a hablar de la perseverancia, nos habla de la diligencia, de esas metas a largo plazo, de tener paciencia, de hacer una buena inversión y de confiar. El 8 de oros nos habla de la dedicación. Esta es la carta de los artesanos. Nos habla de una gran habilidad, de un nivel de concentración importante, de la educación, del entrenamiento y del trabajo manual. Nos va a hablar de un momento de abundancia, de lujo, de un momento donde nos sentimos exitosos, por ende hay cierta estabilidad presente. Es un momento de independencia financiera y de autodedicación. El 10 de oros nos va a hablar de la conexión familiar, nos va a hablar de la terminación de un ciclo, pero también de compartir nuestras riquezas. Nos va a dar una sensación de seguridad y como que pasamos un legado. Es como lo que hacemos normalmente entre familias, ¿no? Vamos a ver ahora el paje de oros, que nos habla de un estudiante, nos habla de una persona muy dedicada, muy comprometida a su trabajo y es una persona muy curiosa, que habla de una concentración importante. También es una persona muy creativa y que tiene un despertar o una curiosidad por los recursos. Vamos a ver ahora el caballero de oros. Este es un caballero muy físico y muy sensual, que además siempre tiene planes a futuro, siempre está buscando en invertir, también es muy introspectivo y siempre está buscando, digamos, expandir sus horizontes. Es una persona que tiende mucho a querer comprobar las cosas, le gusta como indagar, informarse en lo que es comprobable. Vamos a ver ahora la reina de oros. Y esta reina es una mujer madura que nos habla de una personalidad un tanto ostentosa, que le gusta siempre verse bien. Es la diosa de la casa y el hogar y es la guardiana de otros. Le encanta cuidar a las personas, compartirse y compartir sus recursos. El rey de oros nos habla de una energía masculina, de gestión económica y de recursos. Él es el que siempre va a poder apoyarte a lograr lo que tú le pidas. Es esa persona que te puede dar un empujoncito extra e incluso si a veces necesitas un apoyo literalmente material, pues esta persona siempre va a buscar la forma de apoyar a otros porque él ya se dio el tiempo de comprobar el esfuerzo que puede conllevar llegar al lugar en el que él está, que es un lugar muy estable, muy equilibrado y de mucho lujo. Muy bien, pues estos han sido los arcanos del tarot. Has conocido las 78 cartas. Por favor, déjame aquí abajo en los comentarios si te gustaría que haga un video quizá hablando de cartas invertidas o qué te gustaría aprender sobre este gran arte de autoconocimiento, esta herramienta terapéutica. Te dejo aquí abajo en la descripción todos los enlaces si es que quieres aprender a profundidad. Tengo un curso que está disponible y también hay una lista de espera para próximos cursos y me encantará que te suscribas a nuestro canal si es que te gusta este contenido. Yo soy Emanuel Goss y gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto con más videos. Bye bye.